¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. Lookism, el cazador de héroes capítulo 1. Segunda oportunidad. El primer pensamiento que atravesó mi mente al despertar no fue pánico, ni confusión. Fue una simple y aterradora certeza. Esto no es mi cuerpo. Mis manos largas, pálidas, con cicatrices que no recordaba haber obtenido se alzaron ante mi rostro. El espejo del pequeño apartamento reflejó algo que me hizo contener el aliento. Cabello plateado despeinado, ojos dorados que brillaban con una intensidad casi animal, y una sonrisa que parecía estar permanentemente burlándose del mundo. No puede ser, murmuré, y hasta mi voz sonaba diferente. Más grave, con un deje de arrogancia que jamás había poseído. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Una vida anterior, mundana y ordinaria, terminada abruptamente en un accidente de tráfico. Y luego, esto. Un cuerpo que reconocía de las páginas de un manga, en un mundo que había leído en webtoons durante noches de insomnio. Garou. Soy Garou, pero no el Garou de One Punch Man. No, el destino tenía un sentido del humor retorcido. Estaba en el mundo del lookism, ese universo donde la apariencia lo era todo y la violencia se ocultaba bajo uniformes escolares impecables. Me incorporé de la cama, sintiendo cada músculo de este nuevo cuerpo. La fuerza que fluía por mis venas era embriagadora, como si hubiera estado viviendo toda mi vida anterior en cámara lenta y finalmente alguien hubiera presionado el botón de velocidad normal. El teléfono en la mesita de noche vibró. Un mensaje de texto de alguien llamado Zack Lee. ¿Vienes hoy a la universidad? Daniel está actuando raro otra vez. Ese tipo me da escalofríos. Universidad. Daniel Park. El protagonista del webtoon, el chico que había obtenido su segundo cuerpo perfecto y ahora navegaba por las aguas traicioneras de la sociedad coreana. Una sonrisa se extendió por mi rostro, una sonrisa que había hecho temblar a héroes profesionales en otro mundo. Interesante, muy interesante. Me dirigí al baño y me observé detenidamente. El cuerpo de Garou era una obra maestra de la evolución del combate. Cada músculo perfectamente desarrollado para la batalla, cada cicatriz una lección aprendida, cada movimiento fluido como el agua pero letal como el veneno. Pero esto no es mi mundo original, pensé mientras me vestía con ropas que encontré en el armario. Jeans negros, una camiseta gris y una chaqueta de cuero que parecía haber visto mejores días. Aquí las reglas son diferentes en lookism, la fuerza bruta no era suficiente. Era un mundo de política, manipulación, y sobre todo, apariencias. Un mundo donde Daniel Park luchaba contra el bullying y los prejuicios sociales, donde cada pandilla tenía sus propios códigos y jerarquías. Pero yo tenía algo que nadie más poseía: conocimiento del futuro. Sabía sobre Gun Park, Go Kim, los 4 grandes tripulaciones, el Workers, Charles Choi, toda la red de corrupción y violencia que se extendía como una telaraña por Seúl. Al salir del apartamento, el aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. Las calles estaban llenas de estudiantes dirigiéndose a sus respectivas universidades, todos perfectamente uniformados, todos manteniendo esa fachada de normalidad que ocultaba secretos más oscuros. Daniel Park, reflexioné mientras caminaba hacia la universidad. En este punto de la historia, ya había obtenido su segundo cuerpo, pero aún luchaba con su identidad dual. Aún era vulnerable, aún buscaba aceptación. Y yo era un depredador que había encontrado un nuevo territorio de caza. Llegué al campus justo cuando las campanadas anunciaban el inicio de las clases. Los estudiantes se movían en grupos, y pude sentir las miradas que se dirigían hacia mí. Algunas eran de curiosidad, otras de miedo instintivo. Mi presencia parecía alterar algo en el aire, como si fuera un elemento discordante en esta sinfonía de normalidad forzada. «Oye, ¿no es el nuevo?», escuché susurrar a una chica. «Se ve peligroso», respondió su amiga. Sonreí para mis adentros. Si tan solo supieran. Encontré mi aula según el horario que había revisado en mi teléfono. Al entrar, el murmullo de conversaciones se detuvo por un momento.
Todos los ojos se dirigieron hacia mí, evaluando, categorizando, decidiendo si era una amenaza o simplemente otra curiosidad. Y allí, en la tercera fila, lo vi. Daniel Park. Incluso con su cuerpo perfecto, había algo en sus ojos que traicionaba su inseguridad. Estaba hablando con Zack Lee, quien parecía más molesto que de costumbre. Te digo que algo raro está pasando, estaba diciendo Zack. Ese tipo Jai siempre siguiendo a Daniel, y ahora aparece este nuevo. Se calló cuando me vio acercarme. Elegí un asiento en la última fila, donde podría observar a todos sin ser observado. Daniel se volteó brevemente hacia mí, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos. Reconocimiento, tal vez. O simplemente la intuición de que yo era diferente. Muy bien, Daniel Park, pensé, recostándome en mi silla con una sonrisa apenas perceptible. Veamos qué tan preparado estás para lo que viene, porque en este mundo, ser el protagonista no era garantía de nada. Y yo había sido diseñado para cazar protagonistas. La clase comenzó, pero mi mente ya estaba planificando. Los Workers aparecerían pronto, las 4 grandes tripulaciones se moverían, y en algún lugar de Seúl, Gun Park y Go Kim continuaban sus juegos de poder. Pero ahora había una nueva variable en la ecuación. Un cazador que conocía todas las reglas del juego antes de que siquiera comenzara. Que comience la cacería. Capítulo 2. Jerarquías. La clase de historia contemporánea transcurrió en una bruma de aburrimiento calculado. El profesor Park, sin relación con Daniel, según había deducido de los susurros, hablaba sobre la modernización de Corea del Sur con la pasión de un zombie, recitando el manual de instrucciones de una lavadora. Pero mi atención no estaba en la lección. Estaba observando. Daniel Park mantenía una postura perfecta, tomaba notas diligentemente, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana. Clásico, pensé. El protagonista atrapado entre dos vidas, dos identidades. Zack Lee parecía más tenso de lo usual, sus músculos contraídos como si estuviera preparándose para una pelea. Jai Hong, sentado estratégicamente cerca de Daniel, mantenía esa expresión neutra que había perfeccionado para ocultar sus verdaderos sentimientos. Y Vasco simplemente dormía con la boca abierta, ajeno al drama sutil que se desarrollaba a su alrededor. La campana sonó, marcando el final de la clase. Los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas con el típico murmullo de alivio. Pero algo había cambiado en la atmósfera. Una tensión que no había estado presente antes. «Oye, tú», una voz grave resonó desde la puerta. Todos se voltearon. Un chico alto, con músculos que parecían haber sido esculpidos en piedra y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, se apoyaba contra el marco. No lo reconocí inmediatamente del webtoon, lo que significaba que era uno de esos personajes secundarios que aparecían para establecer la fuerza del protagonista. Sus ojos estaban fijos en mí. «¿Yo?», pregunté, sin levantarme de mi asiento. Mi voz destilaba una casualidad que hizo que varios estudiantes retrocedieran instintivamente. «Sí, tú». El nuevo, se acercó con pasos medidos, cada uno diseñado para intimidar. «Soy Min Oh-jin, del Departamento de Artes Marciales. He oído que piensas que eres algo especial». «Ah», pensé, el típico matón universitario que necesita establecer dominancia. Me incorporé lentamente, con movimientos fluidos que parecían más una danza que una simple acción de ponerse de pie. La diferencia de altura entre nosotros era mínima, pero algo en mi postura hizo que pareciera estar mirándolo desde arriba. «¿Especial?». Una sonrisa se curvó en mis labios. «No sé de qué hablas. Solo soy un estudiante más». La risa de Oh-jin sonó como cristales rompiéndose. «Claro. Y yo soy el presidente de Corea del Sur». Sus puños se cerraron. «¿Sabes cuál es el problema con los tipos como tú? Piensan que pueden llegar aquí y cambiar el orden establecido». El aula se había vaciado casi por completo, excepto por Daniel, Zack, y algunos otros que se habían quedado para presenciar lo que claramente sería una demostración de poder. Daniel parecía estar debatiendo internamente si intervenir o no. «Interesante», observé. «Quiere ser el héroe, pero no está seguro si yo soy la víctima o el villano». «El orden establecido», repetí, como si estuviera probando las palabras. «¿Te refieres a la jerarquía donde los fuertes pisan a los débiles? ¿Donde la apariencia determina el valor de una persona?». Oh-jin frunció el ceño, claramente no esperando una respuesta tan directa. «Exactamente. Y aquí, yo soy quien determina quién pertenece a qué nivel». «Ya veo», me acerqué un paso, y él instintivamente retrocedió medio paso antes de darse cuenta y forzarse a mantenerse firme. «¿Y qué nivel me has asignado a mí?».
Sus ojos se endurecieron. El sótano. La tensión en el aire se había vuelto casi palpable. Daniel se había puesto de pie, claramente preparándose para intervenir. Zack parecía estar evaluando si esto terminaría siendo entretenido o problemático. Pero yo simplemente sonreí. ¿El sótano? Qué humilde de tu parte, mi voz había adquirido un tono peligroso, como el ronroneo de un depredador. ¿Sabes qué es lo fascinante de los sótanos, Ojin-sí? Sin esperar respuesta, continué. Son los cimientos. Sin ellos, todo lo que está arriba se viene abajo. Fue entonces cuando se movió. Ojin era rápido, eso tenía que reconocérselo. Su puño derecho se dirigió hacia mi rostro con la velocidad y precisión de alguien que había pasado años perfeccionando su técnica. Un golpe que habría dejado inconsciente a cualquier estudiante promedio. Lástima que yo no era un estudiante promedio. Mi cabeza se ladeó apenas unos centímetros, lo justo para que su puño pasara rozando mi mejilla. Su expresión de confianza se transformó en confusión cuando se dio cuenta de que había fallado un golpe que debería haber sido imposible de esquivar. ¿Cómo? Flowing Butter Rock Smashing Fist, murmuré, más para mí mismo que para él. Una técnica que permite leer los movimientos del oponente como si fueran agua fluyendo por un río. Su segundo ataque vino inmediatamente. Un gancho izquierdo dirigido a mis costillas. Esta vez no me moví. Simplemente ajusté mi postura, tensé los músculos apropiados, y recibí el golpe. El sonido fue como un mazo golpeando contra una pared de concreto. Ojin retrocedió, sosteniendo su mano con una expresión de dolor y desconcierto. ¿Qué demonios? Murmuré, tocándome el lugar donde su puño había hecho contacto. Ni siquiera dolía. No está mal. Para un humano. Sus ojos se ensancharon. ¿Qué acabas de decir? En lugar de responder, me moví. No fue una exhibición de velocidad sobrehumana. No necesitaba serlo. Simplemente di un paso adelante, con el timing perfecto, y coloqué mi palma abierta contra su pecho. Butter Stream Rock Smashing Fist. Deflection. La técnica no fue diseñada para causar daño severo, sino para desarmar y desorientar. Ojin voló hacia atrás, no por la fuerza del impacto, sino porque su propio momentum había sido redirigido contra él. Aterrizó contra la pared del aula con un ruido sordo, pero se las arregló para mantenerse consciente. Impresionante, pensé genuinamente. La mayoría habría perdido el conocimiento. Se incorporó lentamente, jadeando. Sus ojos ahora me miraban con una mezcla de respeto y miedo. ¿Quién, qué eres? Solo alguien que entiende que las jerarquías están hechas para ser desafiadas, respondí, enderezando mi chaqueta. La próxima vez que quieras establecer tu dominancia, Ojin-sí, asegúrate de saber contra quién te estás enfrentando. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve junto a él. Ah, y una cosa más, agregué en un tono conversacional. Esa técnica que acabas de experimentar es solo una fracción de lo que puedo hacer cuando realmente me esfuerzo. La expresión en su rostro fue de terror puro. Salí del aula, dejando atrás un silencio sepulcral. En el pasillo, Daniel me alcanzó, claramente luchando con qué decir. Oye, comenzó, su voz vacilante. Eso fue impresionante. ¿Pero no crees que fuiste un poco excesivo? Me volví hacia él, estudiando su rostro. Incluso con su apariencia perfecta, los vestigios de Daniel Park, el chico gordo y tímido, seguían ahí en la forma en que evitaba el contacto visual directo. ¿Excesivo? Repetí. Daniel, sí, ¿sabes cuál es la diferencia entre un depredador y una presa? Parpadeó, claramente no esperando una pregunta tan directa. ¿Qué? Un depredador nunca se disculpa por ser lo que es. Comencé a caminar de nuevo. Y una presa nunca deja de huir, sin importar qué tan fuerte se vuelva. Lo dejé ahí, procesando mis palabras. Primer encuentro. Completado, pensé mientras me dirigía hacia mi siguiente clase. Establecimiento de dominancia. Exitoso. Reputación. En construcción, pero más importante que todo eso, había confirmado algo crucial. Las habilidades de Garou no solo se habían transferido intactas, sino que se estaban adaptando a este mundo. La técnica que había usado contra Ojin no era exactamente la misma que Garou había aprendido de Ban. Era una evolución, una adaptación a las circunstancias específicas del Okism. Interesante, pensé, sintiendo una familiar emoción corriendo por mis venas. Muy interesante. Este mundo tenía sus propios monstruos. Gun Park, Go Kim, Manager Kim, James Lee. Cada uno con sus propias técnicas y filosofías de combate. Y yo acababa de anunciar mi intención de cazarlos a todos. Capítulo 3.
Rumores. 3 días habían pasado desde mi encuentro con Ojin, y la universidad había comenzado a murmurar. Los rumores, como siempre, eran una mezcla fascinante de verdad exagerada y ficción pura. Según los pasillos, yo era todo desde un ex convicto hasta el hijo secreto de un jefe de la Yakuza. Mi favorito personal era que había derrotado a Ojin con artes marciales de otro mundo, lo cual era técnicamente correcto de una manera que nadie podría imaginar. Me encontraba en la azotea durante el almuerzo, disfrutando de la soledad y observando la ciudad que se extendía más allá de los muros universitarios. Seúl era una bestia de concreto y acero, pero sabía que bajo esa fachada civilizada se ocultaba un ecosistema complejo de pandillas, corporaciones corruptas y luchadores que operaban en las sombras. Sabía que te encontraría aquí. Me volví para encontrar a Daniel Park acercándose con esa caminata cautelosa que había desarrollado desde que obtuvo su segundo cuerpo. Llevaba su uniforme impecablemente planchado, pero había algo en sus ojos que sugería que había estado perdiendo el sueño. Daniel, sí, lo saludé con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿A qué debo el honor? Se detuvo a unos metros de distancia, manteniendo lo que claramente consideraba una distancia segura. Inteligente. He estado pensando en lo que dijiste el otro día, comenzó, sus manos jugando nerviosamente con la correa de su mochila. Sobre depredadores y presas. Ah, ¿sí? ¿Y qué conclusiones has sacado? Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, vi un destello del Daniel Park que había enfrentado a Gun Park, que había luchado contra Logan Lee, que había sobrevivido a todo lo que este mundo le había arrojado. Creo que estás cazando algo, dijo simplemente. Una carcajada genuina escapó de mis labios. Muy perceptivo. Y dime, Daniel, sí, ¿qué crees que estoy cazando? A los fuertes, respondió sin vacilar. Pero no como los demás. No para unirte a ellos o para ganar respeto. Es algo más, primitivo. Impresionante, pensé. El protagonista no es tan ingenuo como aparenta, y si fuera cierto, dije, acercándome un paso, ¿qué harías al respecto? Por un momento, pensé que retrocedería. Pero en lugar de eso, se mantuvo firme. Dependería de si cazas a los fuertes que se aprovechan de los débiles, o simplemente cazas a cualquiera que sea fuerte. Una distinción interesante, me detuve justo fuera de su alcance. ¿Y cuál crees que es mi caso? Antes de que pudiera responder, la puerta de la azotea se abrió de par en par con un estruendo. Un grupo de 5 estudiantes entró, dirigido por alguien que reconocí inmediatamente. Bin-jin. Incluso antes de obtener sus lentes de sol característicos, Bin-jin tenía esa presencia arrogante que lo hacía destacar en cualquier multitud. Su cabello rubio platinado brillaba bajo el sol del mediodía, y su sonrisa era la definición misma de la prepotencia. Bueno, dijo, su voz goteando con descendencia. Si no es el famoso nuevo estudiante del que todo el mundo habla. Sus lacayos, porque eso es lo que eran, sin importar cómo se vieran a sí mismos, se dispersaron en una formación que bloqueaba todas las salidas. Tácticas de pandilla básicas. Daniel se tensó a mi lado, claramente reconociendo la situación por lo que era. Pero yo simplemente sonreí. Bin-jin, dije, como si estuviera saludando a un viejo amigo. He oído hablar de ti. Su expresión se torció en una mueca de satisfacción. Por supuesto que has oído hablar de mí. Soy una leyenda en esta universidad. ¿Y tú eres solo una moda pasajera? ¿Una moda pasajera? Ladeé mi cabeza, genuinamente curioso. ¿Es así como ves a todos los que amenazan tu posición? ¿Amenazar mi posición? Su risa fue como el ladrido de una hiena. Mocoso, tú no podrías amenazar mi posición, y aunque, no terminó la frase porque, en ese momento, me moví. No fue un ataque. Simplemente caminé hacia él, con pasos lentos y medidos. Pero algo en mi manera de moverme hizo que sus palabras murieran en su garganta y que sus lacayos dieran un paso atrás involuntariamente. ¿Sabes qué es lo que más me fascina de tipos como tú, Bin-jin? Pregunté, mi voz suave pero cargada de una amenaza sutil. Hablan mucho sobre ser leyendas, sobre ser los más fuertes, pero nunca han enfrentado a un verdadero depredador. Me detuve justo frente a él, lo suficientemente cerca como para ver el sudor que comenzaba a formarse en su frente. ¿Quieres saber cómo puedo estar tan seguro? ¿De qué estás hablando? Tartamudeó, tratando de mantener su bravata. Porque un verdadero depredador no necesita anunciarse. No necesita lacayos. No necesita bloquear las salidas. Mi sonrisa se ensanchó, mostrando dientes. Un verdadero depredador simplemente es.
Uno de sus lacayos, claramente más nervioso que inteligente, decidió que ese era el momento perfecto para actuar. Se abalanzó hacia mí desde la izquierda, sus puños preparados para un ataque sorpresa. Pathetic, sin siquiera mirar en su dirección, extendí mi brazo izquierdo. Mi mano se cerró alrededor de su muñeca en el momento exacto en que su puño iba a conectar con mi cabeza. El sonido del hueso crujiendo fue distintivamente audible en el silencio repentino. Su grito de dolor se cortó abruptamente cuando, con un simple giro de mi muñeca, lo lancé por encima de mi hombro. Aterrizó a los pies de Bin-Jin con un ruido sordo, inconsciente. Todo había sucedido en menos de 3 segundos. ¿Alguien más quiere intentarlo? Pregunté, mi voz tan casual como si hubiera estado discutiendo el clima. Los 3 lacayos restantes intercambiaron miradas de pánico puro. Uno de ellos, el más inteligente del grupo, murmuró una excusa sobre recordar que tenía clase y salió corriendo. Los otros 2 lo siguieron inmediatamente, dejando solo a Bin-Jin y al inconsciente. Bin-Jin estaba temblando, aunque trataba desesperadamente de ocultarlo. Esto no ha terminado. Tienes razón, concordé, dándole la espalda con desprecio calculado. No ha terminado. Pero la próxima vez que decidas terminar algo conmigo, asegúrate de traer algo más que intimidación barata y matones de tercera categoría. Se fue sin otra palabra, arrastrando a su lacayo inconsciente consigo. Daniel me observó en silencio durante un largo momento. No era necesario quebrarle la muñeca. No. Me encogí de hombros. Supongo que tienes razón. Podría haberle roto el brazo completo. Su expresión se endureció. No es gracioso. No, no lo es, concordé, mi tono volviéndose más serio. ¿Sabes qué es lo que no es gracioso, Daniel? Sí. Que tipos como Bin-Jin crean jerarquías basadas en miedo e intimidación. Que construyan su autoestima aplastando a otros. Que conviertan lugares como esta universidad en campos de batalla donde los débiles no tienen más opción que sufrir en silencio. Me volví hacia él, mis ojos dorados capturando los suyos. Yo no creé este sistema. Pero si voy a existir en él, voy a asegurarme de que los verdaderos depredadores sepan que hay algo más peligroso que ellos en la cadena alimenticia. Daniel procesó mis palabras en silencio. Finalmente, asintió lentamente. Entiendo tu punto. Pero ten cuidado. En este mundo, cuando haces ruido, los verdaderamente peligrosos comienzan a prestarte atención. Una sonrisa genuina cruzó mi rostro. Daniel, sí, ¿de verdad crees que no quiero su atención? Sus ojos se ensancharon con comprensión y algo que podría haber sido horror. Estás intentando atraerlos hacia ti. Ahora lo entiendes, murmuré, dirigiéndome hacia la puerta. Los rumores se extienden rápido en este mundo. Y muy pronto, los nombres que realmente importan van a empezar a preguntarse quién es el nuevo cazador en su territorio. Mientras bajaba las escaleras, pude sentir la mirada de Daniel siguiéndome. Sabía que estaba procesando lo que acababa de presenciar, tratando de decidir si yo era una fuerza para el bien o simplemente otro tipo de monstruo. La respuesta, pensé mientras el murmullo de los pasillos se intensificaba a mi paso, probablemente sea ambas porque en este mundo del Lookism, las líneas entre héroe y villano eran tan borrosas como las sombras donde operaban los verdaderos jugadores de poder. Y yo estaba a punto de insertar mi nombre en esa ecuación. Capítulo 4. Ecos en las sombras. En algún lugar del distrito de Gangnam, en un café que parecía demasiado elegante para ser accidental, 2 hombres discutían sobre rumores que habían llegado a sus oídos. Un nuevo jugador en la universidad, murmuró uno de ellos, removiendo perezosamente su café mientras observaba el tráfico a través de la ventana. Sus gafas reflejaban la luz de la tarde de una manera que ocultaba completamente sus ojos. Interesante. Su acompañante, un hombre de cabello rubio con una sonrisa que nunca parecía abandonar su rostro, se recostó en su silla. ¿Cuándo no es interesante cuando aparece alguien nuevo? La mayoría de estos niños universitarios duran una semana antes de que alguien los ponga en su lugar. Gun Park tomó otro sorbo de su café, saboreando tanto el líquido como la información. Este es diferente. Bin-Jin terminó en el hospital. Muñeca fracturada en 3 lugares. Bin-Jin. Goki marqueó una ceja. Ese idiota arrogante finalmente se metió con alguien de su tamaño, ¿eh? Ese es el punto. Gun colocó su taza en la mesa con un clic suave. No era alguien de su tamaño. Según los testigos, el nuevo ni siquiera sudó. Un movimiento, y Bin-Jin salió corriendo como un perro con la cola entre las piernas. La sonrisa de Go se ensanchó. Ahora sí tienes mi atención completa.
Mientras tanto, en un edificio de apartamentos considerablemente menos elegante en Gangwood, otra conversación estaba teniendo lugar. Zack le paseaba nerviosamente por su pequeña habitación, su teléfono presionado contra su oído. Te digo, mira, algo raro está pasando con ese nuevo estudiante. Al otro lado de la línea, la voz de Mira Kim sonaba preocupada. ¿Qué tipo de raro? Raro como Daniel cuando actúa extraño, o raro como... Raro como en podría ser peligroso, interrumpió Zack, deteniéndose frente a su espejo. Su reflejo le mostraba las ojeras que había desarrollado en los últimos días. Vi lo que le hizo al lacayo de Bin Jin. Fue antinatural. ¿Antinatural cómo? Zack se pasó una mano por el cabello, tratando de encontrar las palabras correctas. Como si hubiera estado calculando exactamente cuánta fuerza necesitaba para quebrarle la muñeca sin matarlo. No fue rabia, ni siquiera irritación. Fue clínico. Hubo una pausa en la línea antes de que Mira respondiera. Tal vez deberías mantener tu distancia por un tiempo. Eso es lo que planeo hacer, murmuró Zack, pero sus ojos siguieron fijos en el espejo, recordando la sonrisa que había visto en mi rostro. Una sonrisa que parecía conocer secretos que el resto del mundo no podía imaginar. Yo, por supuesto, era completamente ajeno a estas conversaciones. O al menos, eso era lo que permitía que creyeran. En realidad, había notado las miradas furtivas, los susurros que se detenían abruptamente cuando pasaba, las conversaciones telefónicas que se cortaban súbitamente. El mundo del oquismo operaba en información tanto como en fuerza bruta, y yo había enviado ondas a través de ambas redes. Me encontraba en el gimnasio de la universidad, no porque necesitara entrenar este cuerpo, ya estaba en su forma perfecta, sino porque quería ser visto. Quería que los rumores continuaran fluyendo, que llegaran a los oídos correctos. El gimnasio estaba prácticamente vacío a esta hora de la tarde, solo algunos estudiantes dedicados y, más importante, algunos miembros de las pandillas menores que usaban este lugar como territorio neutral para sus reuniones. Había elegido la sección de sacos de boxeo, donde podía entrenar mientras mantenía un oído atento a las conversaciones que flotaban por el aire. Escuché que el tipo que le rompió la muñeca a Park Ji-no ni siquiera es del departamento de artes marciales. Mi primo dice que tiene ojos como un demonio. Bin Jin no ha vuelto a clases desde entonces. Sonreí para mis adentros mientras mis puños conectaban con el saco de arena en un ritmo constante. Cada golpe era precisamente calculado, no para mostrar poder bruto sino para demostrar control absoluto. Tud. 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 El sonido era hipnótico, y gradualmente, las otras conversaciones en el gimnasio comenzaron a apagarse mientras más atención se dirigía hacia mí. Oye, una voz cautelosa me interrumpió. Me volví para encontrar a un estudiante de aspecto nervioso, claramente uno de los mensajeros de las pandillas menores. ¿Eres tú el que se enfrentó a Bin Jin? Enfrentar implica que hubo una confrontación real, respondí, sin detener mi entrenamiento. Lo que pasó fue más bien, educativo. El chico tragó saliva audiblemente. Algunos tipos quieren conocerte. Dicen que podrías estar interesado en oportunidades. Detuve mi entrenamiento y me volví hacia él completamente. Mi mirada lo hizo retroceder un paso. ¿Qué tipo de oportunidades? Trabajo, murmuró. Trabajo bien pagado para alguien con tus habilidades. Una risa suave escapó de mis labios. Diles a tus jefes que aprecio la oferta, pero que ya tengo trabajo. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Mi sonrisa se ensanchó, mostrando dientes. Soy un cazador. El mensajero parpadeó, confundido. ¿Cazador? ¿De qué? De cualquier cosa lo suficientemente interesante como para valer la pena cazar. No esperó una elaboración. Salió del gimnasio casi corriendo, claramente ansioso por reportar esta conversación a quien lo había enviado. Perfecto, pensé, regresando al saco de boxeo. Que corran a contarle a sus superiores sobre el cazador misterioso. Que especulen sobre mis motivaciones, mis habilidades, mis intenciones porque sabía exactamente cómo funcionaba este mundo. Los rumores fluirían hacia arriba a través de la jerarquía criminal como burbujas en agua. Eventualmente, llegarían a los oídos de personas como un Park Ji-go Kim. Y cuando eso sucediera, Tud del saco de boxeo se balanceó violentamente por el impacto, y por un momento, pude ver una pequeña fisura en el material donde mi puño había conectado. Varios estudiantes que habían estado observando desde la distancia intercambiaron miradas nerviosas y comenzaron a recoger sus cosas.
Cuando eso sucediera, continué mi pensamiento mientras observaba el gimnasio vaciarse gradualmente, finalmente tendría oponentes dignos de mi tiempo porque por mucho que disfrutara intimidar a matones universitarios y establecer mi territorio, sabía que los verdaderos depredadores de este mundo estaban esperando en las sombras. Gun Park con su técnica perfecta, Go Kim con su estilo impredecible, Manager Kim con su experiencia letal, James Lee con sus secretos ocultos. Cada uno de ellos representaba un nivel diferente de desafío, un tipo diferente de caza. Y yo estaba hambriento. Recogí mi toalla y me dirigí hacia los vestuarios, notando cómo los pocos estudiantes que quedaban se apartaban de mi camino sin siquiera darse cuenta de que lo estaban haciendo. Pronto, me prometí mientras salía del gimnasio hacia el crepúsculo de Seúl. Muy pronto, los verdaderos jugadores van a querer conocer al nuevo cazador en su territorio y cuando vengan a buscarme, estaré esperando en la distancia. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, cada una representando un secreto, una historia, un desafío potencial. Este mundo del Ookism estaba lleno de monstruos disfrazados de humanos, de corporaciones que operaban como pandillas, de luchadores que podían demoler edificios con sus puños desnudos. Era, en otras palabras, exactamente el tipo de territorio de caza que había estado esperando. Capítulo 5. Primera prueba. La llamada llegó un martes por la noche. No reconocí el número, pero cuando respondí, la voz al otro lado era profesional, cortés, y completamente escalofriante en su formalidad. Señor. Hizo una pausa, claramente esperando que proporcionara un nombre. Simplemente llámame Garou, respondí, recostándome en mi cama mientras observaba las luces de la ciudad a través de mi ventana. Garou sí, continuó la voz. Mi empleador está interesado en conocerlo. Mañana por la noche, 8 p.m., el almacén abandonado en el distrito de Mapo. Estoy seguro de que sabe cuál. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Finalmente por supuesto que sabía cuál almacén. En el mundo del Ookism, ciertos lugares se habían vuelto legendarios. El almacén de Mapo era donde las pandillas resolvían sus disputas serias, donde los verdaderos luchadores probaban su temple lejos de los ojos de las autoridades. También era donde Gun Park había derrotado a más aspirantes de los que la mayoría podría contar. ¿Será él? Me pregunté, pero rápidamente descarté la posibilidad. Gun Park no operaba así. Cuando él quería conocer a alguien, simplemente aparecía. Sin avisos, sin ceremonias, sin intermediarios. Esto era algo diferente. El día siguiente transcurrió con una lentitud agoniante. Las clases se sintieron más irrelevantes que nunca, los profesores parecían estar hablando en cámara lenta, y incluso Daniel Park había notado mi inquietud. ¿Estás bien? Me preguntó durante el almuerzo, su voz cargada de una preocupación genuina que encontré sorprendentemente reconfortante. Perfectamente bien, respondí, aunque mis dedos tamborileaban rítmicamente sobre la mesa. Solo, anticipando algo. ¿Algo bueno o algo malo? Mi sonrisa fue genuina. En mi experiencia, Daniel sí, las mejores cosas en la vida son ambas. 8 p.m. llegó finalmente, y yo me encontraba parado frente al almacén abandonado de Mapo. El edificio se alzaba contra el cielo nocturno como un monolito oscuro, sus ventanas rotas parecían ojos ciegos observando la ciudad. No había guardias visibles, no había autos estacionados obviamente, nada que sugiriera actividad. Pero podía sentir la presencia dentro del edificio, múltiples olas que vibraban con tensión y expectativa. Interesante, pensé mientras empujaba la puerta principal. Muy interesante. El interior del almacén había sido convertido en una especie de arena improvisada. Las cajas y equipos industriales habían sido empujados hacia las paredes, creando un espacio abierto en el centro. Reflectores colgaban del techo, creando un círculo de luz brillante rodeado por sombras profundas. Y en esas sombras, podía distinguir figuras. No muchas, tal vez una docena, pero todas emanaban esa quietud particular de los depredadores experimentados. Garou sí, una voz familiar emergió de las sombras. El mismo hombre que había llamado por teléfono se acercó a la luz. Era mayor de lo que había esperado, tal vez 40 y tantos, con cicatrices que contaban historias de violencia pasada. Gracias por venir. ¿Y tú eres? Pregunté, aunque ya tenía mis sospechas. Puedes llamarme Manager Park, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Represento los intereses de ciertas organizaciones que han oído rumores interesantes sobre ti. Manager Park, no el Manager Kim que conocía de los Webtoons, sino claramente alguien en una posición similar.
Un intermediario, un organizador, alguien que manejaba los aspectos logísticos del submundo. ¿Qué tipo de rumores? Pregunté, aunque mantenía mi tono casual. Rumores de que puede ser útil, dijo, gesticulando hacia el centro del almacén. Mi empleador está considerando una oferta de trabajo, pero primero necesita estar seguro de que vales la inversión. Una audición, murmuré, comenzando a caminar hacia el círculo de luz. ¿Y quién será mi audiencia? Eso depende, respondió Manager Park, siguiéndome. ¿De qué tan impresionante sea tu actuación? Llegué al centro del círculo y me detuve. La luz era intensa aquí, diseñada para cegar parcialmente a cualquiera en el centro mientras mantenía a los observadores ocultos en las sombras. Tácticas psicológicas básicas. ¿Y mi oponente? Pregunté. Como si hubiera sido una señal, otra figura emergió del lado opuesto del almacén y entró en la luz. Era joven, tal vez de mi edad aparente, pero había algo en su manera de moverse que sugería años de entrenamiento. Musculoso pero no excesivamente, con las manos vendadas y una expresión que era pura concentración profesional. Lo que realmente captó mi atención fueron sus ojos. Fríos, calculadores, completamente vacíos de emoción. Los ojos de alguien que había cruzado líneas que otros solo podían imaginar. Lee Min-jun, dijo Manager Park desde las sombras. Boxeador profesional retirado, múltiples campeonatos nacionales. Actualmente trabaja para organizaciones privadas. Min-jun no habló, simplemente comenzó a estirar, cada movimiento preciso y medido. ¿Las reglas? Pregunté. Simple, la voz de Manager Park parecía venir de todas las direcciones a la vez. El primero en no poder continuar pierde. No hay límite de tiempo, no hay restricciones en las técnicas. Así que, pensé mientras comenzaba a aflojar mis músculos, no solo una demostración de fuerza, sino una prueba de resistencia y adaptabilidad. ¿Listo? Preguntó Manager Park. Min-jun asintió, adoptando una estance de boxeo clásica pero modificada. Sus pies estaban posicionados para movimiento rápido, sus manos altas pero no demasiado defensivas. Yo, por el contrario, simplemente me quedé de pie con mis brazos a los lados, aparentemente relajado. Comiencen. Min-jun no perdió tiempo. Se movió hacia adelante con la velocidad y precisión de un profesional, su puño derecho dirigiéndose hacia mi rostro en un jab perfecto. Era rápido. Más rápido que Bin-jin, más rápido que Oh-jin, más rápido que cualquiera con quien me hubiera enfrentado desde mi llegada a este mundo. Lástima que no fuera lo suficientemente rápido. Desvié su puño con un movimiento mínimo de mi brazo izquierdo, redirigiendo su momentum hacia un lado. Pero en lugar de contraatacar inmediatamente, simplemente esperé. Sus ojos se ensancharon ligeramente, la primera emoción real que había mostrado, y retrocedió 2 pasos antes de volver a atacar. Esta vez fue una combinación. Jab izquierdo, cross derecho, gancho izquierdo. Cada golpe fue perfectamente ejecutado, con el poder y la precisión que solo venían de años de entrenamiento profesional. Y cada uno fue deflectado con movimientos que parecían casi casuales. Pude escuchar murmuros desde las sombras. Claramente, esto no era lo que habían esperado ver. Min-jun retrocedió nuevamente, esta vez con respiración ligeramente laboriosa. No de agotamiento físico, sino de la tensión mental de enfrentar algo que no podía entender. ¿No vas a atacar? Preguntó, hablando por primera vez. ¿Para qué? Respondí genuinamente curioso. Tu técnica es impresionante. Quiero ver más. Sus ojos se estrecharon. ¿Te estás burlando de mí? En absoluto, aseguré. Rara vez tengo la oportunidad de observar boxeo de nivel profesional tan de cerca. Por favor, continúa. Lo que siguió fue una exhibición de frustración creciente. Min-jun lanzó combinaciones cada vez más complejas, intentó ángulos de ataque diferentes, cambió su timing, ajustó su distancia. Cada técnica que había aprendido en años de carrera profesional fue desplegada con precisión desesperada. Y cada una fue neutralizada con movimientos que parecían requerir menos esfuerzo que respirar. Finalmente, después de 5 minutos de esta danza unilateral, Min-jun se detuvo, jadeando y con sudor goteando por su rostro. ¿Qué eres? Preguntó, y había algo que podría haber sido miedo en su voz. Alguien que entiende que el boxeo es hermoso, respondí, pero limitado. Fue entonces cuando finalmente me moví. No fue un ataque devastador. No fue un movimiento sobrehumano. Simplemente di un paso adelante, más rápido de lo que había estado moviéndome antes, y coloqué mi palma abierta contra su pecho. Butter Stream Rock Smashing Fist, murmuré. Deflection.
Min-Jun voló hacia atrás, pero esta vez controlé cuidadosamente la fuerza. Aterrizó fuertemente pero se las arregló para rodar y absorber el impacto. Cuando se incorporó, había respeto genuino en sus ojos junto con el miedo. Me rindo, dijo simplemente. El silencio en el almacén fue total por un momento. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos desde las sombras. Impresionante, dijo Manager Park, emergiendo de las sombras con una sonrisa que esta vez sí llegaba a sus ojos. Muy impresionante. ¿Y? Pregunté, mientras Min-Jun se acercaba y me extendía su mano en un gesto de respeto que acepté. Y mi empleador definitivamente querrá conocerte en persona, respondió Manager Park. Muy pronto. Mientras salía del almacén esa noche, con los ecos de la pelea aún resonando en mis oídos, supe que había cruzado un umbral. Ya no era solo un estudiante universitario que intimidaba a matones locales. Ahora era oficialmente un jugador en el mundo oculto del Ookism. Y el juego, pensé mientras las luces de Seúl se extendían ante mí, apenas había comenzado.